¿Cuánto lleva ya en el ministerio, hermano Wilson? Ya casi 8 años, hermano. Dios les bendiga. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, amén. La bienvenida a cada uno de los que están conectados ahora. Nuestro programa con tus maravillas, amén. Bueno, ya estamos en nuestro tercer episodio y por la gracia del Señor estamos hoy acompañados de nuestro hermano. Amén, hermano Wilson. Bueno, está cortando un poco la señal, esperamos que en el transcurso del programa se vaya de pronto recuperando allí la señal, pero vamos a continuar en el nombre del Señor Jesús, amén, esperando en el Señor que Él tome la dirección hoy de este programa, ¿cierto? Pero en esos momentos Dios nos recuerda en su palabra una frase muy bonita y hace parte de este programa, que está en el Salmo 118, 17. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas que ha hecho el Señor. Este programa tiene un objetivo de compartir testimonios que revelan el poder y la fidelidad del Señor. Amén. Así que hoy vamos a estar escuchando un testimonio y palabra del Señor. Amén, para cada uno de los que están presentes en esta hora y también para los que van a ser alcanzados por este video. Amén. Vamos a continuar ahora con nuestro hermano Wilson. Hermano Wilson, queremos saber quién era usted. ¿Quién era el hermano Wilson antes de conocer al Señor? Bueno, hermano Liliana, mire, yo creo que todos los que hemos llegado a los pies de Cristo, hemos llegado al conocimiento. Hemos vivido la experiencia que cada vez que hacemos este programa, siempre hay una complicación. De pronto ustedes dirán, es un programa normal, pero créanme que personalmente he podido percibir que el enemigo no está feliz. Después del programa siempre en las noches percibo que el enemigo siempre quiere hacer allí como interferencia, como que tratar de tirar este programa.
pero en el nombre del Señor somos más que victoriosos. Amén. También le damos la bienvenida a nuestra hermana Leti. Ella está allí acompañándonos en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Todos sean bienvenidos. Amén. Compartan el enlace, compartan, inviten a otra persona, a un amigo que necesite escuchar testimonios, y les agradecería grandemente que pudieran invitar a otras personas. Ahora sí vamos a seguir con nuestro hermano Wilson en el nombre del Señor Jesús. Amén. Le estamos preguntando que quién era el hermano Wilson antes de conocer al Señor. Amén, hermana Liliana. No sé si me escuchan mejor ahora. Sí, mucho mejor. Bueno, hermana, yo le decía que yo he descubierto algo muy bonito en Dios, entre todas las cosas lindas que tiene el Señor, y es que Dios se toma el trabajo de obrar en la vida de cada uno de manera particular. Es decir, todos tenemos una historia que contar, todos los que hemos llegado a los pies de Cristo, al conocimiento del Señor, tenemos una historia, y Dios ha permitido eso, que tengamos una historia con Él, cada uno. Entonces, a mí eso me parece algo muy especial del Señor, que Él se tome el trabajo de obrar en cada uno. Entonces, bueno, aquí estoy, gracias a Dios esta noche, y puedo compartir un poquito con ustedes y con todos los que están allí conectaditos y van a ver el video, compartir un poquito de esto. Yo conocí al Señor a los 26 años. Llegué al conocimiento. Bueno, el Señor me encontró, se me atravesó en el camino cuando yo tenía 26 años, y era un joven completamente perdido, hermano. Yo he meditado en eso, y yo le he dicho a los muchachos, a los jóvenes con los que he tenido la oportunidad de compartir, que ellos tienen un privilegio muy grande, una bendición, de haber nacido en una familia que hace parte de la iglesia, en un hogar que hace parte de la iglesia, con unos padres cristianos convertidos, y eso de aprovecharlo es algo muy lindo. Pero otros no tuvimos ese privilegio, así que yo andaba literalmente perdido en el mundo, en los vicios, en el pecado, arrastrando las consecuencias de malas decisiones que había tomado hasta esa edad, hasta los 26 años. Y bueno, en un momento muy difícil de mi vida, incluso cuando yo había pensado en varias oportunidades, hermana, en dejar de vivir, en quitarme la vida, en medio de las circunstancias, el Señor se me atravesó. Y si hoy vivo por Él, y la vida que tengo la tengo por Él. Así que ahí está la respuesta de por qué le sirvo yo al Señor hoy. Es porque yo no tendría vida si Él no me encuentra. Si Él no se me atraviesa, yo no tendría vida. Así que la vida que tengo completamente, no solamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por la obra redentora, sino de manera literal, la vida que tengo se la debo a Él. Ese era el hermano Wilson, hacía grandes rasgos, un joven completamente perdido, hermano, lejos de Dios, completamente. Amén. Qué bonito como el Señor tiene cuidado de nosotros desde antes de conocerle a Él, ¿cierto? Ya nos tenía allí predestinados y con la mirada puesta, amén, para hacer algo grande en nuestra vida, amén. Hermano Wilson, ¿cómo fue su primer encuentro con el Señor? Cuéntenos un poco de eso. Claro que sí, mi hermano. Y el pensar yo en eso me ha ayudado mucho en el trabajo del ministerio, porque resulta que uno a veces piensa que uno es más importante de lo que realmente es. Uno a veces cree que porque uno le habló a alguien y uno llega a expresar frases como que no, es que a ese hermano yo me lo gané, y resulta que eso no es tan así, y les voy a contar precisamente por qué.
Resulta que en medio de esas circunstancias de la vida que yo le comentaba hace unos minutos, un día, ese testimonio lo he contado a muy pocas personas. Yo, en el lugar donde estaba viviendo en ese momento, cerca, a un par de kilómetros, había un lago pequeño. Y yo me dirigí hacia allá pensando en acabar con mi vida, hermano. Pero en el camino yo iba pensando en Dios. Yo había expresado muchas veces que no creía en Dios. Yo decía, no, Dios no existe, yo no creo eso. Yo no creo en Dios. Aunque sí había habido gente que me había hablado en algún momento del Señor o del Evangelio. Incluso gente que pertenece a otras denominaciones, que no es la nuestra, pero que me habían compartido lo que ellos tenían en algún momento de la vida. Amigos, compañeros de estudio, de trabajo. Pero ese día yo iba hacia allá, iba pensando en eso. Y llegando a ese lugar, yo me caí literalmente, caí de rodillas y yo levanté las manos al cielo y yo expresé unas palabras. Yo dije, Dios, si usted realmente existe, haga algo por mí y yo hago lo que usted me diga. Dios no ha permitido que a mí esas palabras se me olviden, hermano. Dios no lo ha permitido, porque cada vez que en mi vida ha pasado algo y que yo he pensado de pronto en dejar de servir a Dios, o dejar de hacer algo para Dios que Dios quiere que yo haga, Dios me recuerda esas palabras. Dios me las recuerda, me las trae a la mente. Ese momento quedó grabado aquí y Dios me recuerda eso. Me dice, acuérdese que usted me dijo que si yo hacía algo por usted, por su vida, usted hacía lo que yo le dijera. Y ese fue como sin saberlo, porque yo no lo sabía, pero ese fue el primer momento que yo tuve con Dios. En ese momento no lo sabía, no lo entendía. Días después apareció una Biblia en mis manos. Yo ni sé cómo apareció, yo no la busqué, la verdad que no me acuerdo cómo apareció, pero yo resulté con una Biblia y comencé a leer la Biblia y esa palabra empezó a actuar en mi vida, aunque yo no entendía nada. Mire, si hay alguien por allí queriendo de pronto leer la Biblia, empezar a escudriñar la palabra, a mirar la escritura, yo comencé a leer la Biblia y voy a leer desde el principio y empecé a leer Génesis. Yo no había ido a ningún culto todavía, nada, no conocía nada de la iglesia, del nombre, no sabía nada. Pero yo comencé a leer y me leí los 5 primeros libros de la Biblia como en un mes. Eso yo no quería parar de leer. Todos los libros, los que llamamos los libros de la ley, de Génesis a Deuteronomio. Me lo leí como en un mes, pero yo no entendía nada. Yo me acuerdo que yo lo que veía eran nombres y nombres raros y este engendró al otro y el otro engendró al otro y yo no entendía nada. Así que cuando terminé de leer eso, Deuteronomio, yo dije, no, voy a ir al Nuevo Testamento porque no estoy entendiendo nada. Y comencé a leer el Evangelio según Mateo. Y algo empezó ya a quedar en mi mente, en mi corazón, y ya empezar a darme cuenta por la palabra lo que Dios hacía, lo que el Señor Jesús había hecho en muchos necesitados. Eso empezó a calar ahí en mi mente y en mi corazón. Así que esos fueron como los primeros momentos que yo tuve con Dios sin saberlo. Aunque yo no lo sabía, Dios estaba ahí, hermano. Wow, hermano Wilson, qué bonito ese testimonio, amén. Créame que a alguien el Señor Dios está hablando en este momento, o lo hará cuando escuche este video, amén, porque el Señor es así, Él trata a su tiempo y por muchos medios
Él también toca los corazones. Amén. Bueno, hermano Wilson, cuéntenos un poco cómo decidió entregar su vida al Señor y ser bautizado en el nombre de Jesús. Esa es otra historia muy larga, voy a tratar de resumirla. Resulta que después de todo ese proceso, con mi familia, es decir, con mi mamá, vea, yo les cuento algo. A mi mamá, tiempo atrás, unos años atrás, la había invitado un hermano de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Había invitado a mi mamá a la iglesia. Y ella estuvo yendo casi por 4 o 5 meses, estuvo yendo a los cultos, a escuchar la palabra. Pero tomó la decisión de no volver. Ella no volvió. Y no volvió por cuestiones personales de ella. Ella estaba muy cargada de vanidad su corazón, entonces ella le fue difícil desprenderse de algunas cosas. Ella miraba a las hermanas, el porte de las hermanas, el vestir de las hermanas, y ella les decía que no, que eso no era para ella, que eso no era para ella, y por esa razón dejó de ir. Después de eso, mi familia, pasamos un proceso difícil, hermana, muy difícil. Mi hermano estuvo a punto de morir, tuvo un accidente, borracho en una moto, con un amigo de él. Se estrellan y los dos quedan en coma. Casi una semana pasan en coma. Y el mismo día, mi hermano despierta y su amigo muere. Ese mismo día, mi hermano despierta del coma y su compañero, su amigo, fallece. Resulta que un hermano de ese muchacho, porque ni la familia del muchacho ni la familia nuestra, del amigo de mi hermano, ninguna de las dos familias éramos conocedores del evangelio en ese momento, ni del Señor. Pero hoy en día, un hermano de ese muchacho que falleció, del amigo de mi hermano, es pastor de nuestra iglesia en Colombia. Y por este lado, pues yo estoy sirviendo al Señor aquí en Guatemala. Es decir, hoy somos hermanos en Cristo. Pero todo ese proceso pasó después de mi mamá haber rechazado la oportunidad de acercarse y acercarnos a Dios. Entonces pasamos un proceso difícil. Incluso tuvimos que desplazarnos del lugar donde vivíamos por causa de la violencia en Colombia, de la guerra entre paramilitares, guerrilla. Bueno, la situación del orden público en Colombia, tuvimos que irnos del lugar donde vivíamos. Mi mamá se fue primero con mi padrastro. Mi hermano y yo nos quedamos un tiempo más y unos meses después llegamos allá al lugar, al pueblo donde mi mamá estaba con mi padrastro y con mi hermanita. Bueno, yo digo padrastro porque, bueno, él no me engendró, pero yo realmente lo trato como mi papá. Él me crió y para mí es mi papá. Cuando nosotros llegamos con mi hermano, y yo ya iba con mi esposa, en ese momento no éramos casados, con la hermana Patricia, y ella iba embarazada de nuestro hijo, de Juan Camilo, del mayor. Y cuando llegamos allá, ya mi mamá y mi papá y mi hermanita estaban asistiendo a la iglesia, porque por allá en el almacén encontraron ellos entraron a comprar algo, a hacer allí hacer un mandado, y la persona que los atendió tenía una gorrita que decía "Yo amo a Jesús". Entonces mi mamá le pregunta, ¿usted es cristiano? Y él le dice, claro que sí, yo soy cristiano, y usted sabe cómo son los hermanos de la iglesia. Empezó inmediatamente a hablarle, la invitó para el culto,
Mi mamá le dijo, no, pero es que nosotros nos estamos quedando por aquí en un hotel cerquita, y a donde lo invitó el hermano, pues estaba lejos, era la única obra de la iglesia que había por allí, pero estaba lejos, en un barrio. Y mamá le dijo, no, está lejos, y él le dijo, no importa, yo los llevo, yo vengo y los llevo, y los vuelvo a dejar después del culto aquí, en el hotel donde ustedes están quedando. Y mamá al final aceptó con la existencia del hermano, y aceptó la invitación. El hermano vino a recogerlos, pero el hermano no tenía carro. Él pagó taxi, los llevó a la iglesia, y después del culto los trajo en taxi nuevamente al hotel donde ellos estaban quedando. Y son cosas que a uno le van marcando el corazón, porque el hermano se llama Carlos, a mí no se me olvida el nombre. Eso fue hace ya 20 años, hermano, casi 20 años. El hermano se llama Carlos, tenía 5 hijos. No sé si tuvo más después, porque ya perdimos el contacto con el hermano, pero en ese momento tenía 5 hijos y se ganaba un sueldo mínimo allí donde trabajaba. Y a pesar de eso, el hermano pagó el taxi para venir a buscar a mis papás durante una semana completa. Pagó el taxi para venir a buscarlos y para volverlos a dejar nuevamente. Son cosas que le marcan a uno la vida. Ver cómo cuando alguien realmente ha conocido al Señor, ese amor a Dios lo motiva y le inspira a hacer cosas que tal vez uno no haría en otro contexto, que no haría en otro momento. Cuando llegamos allí a ese lugar con mi hermano y con mi esposa, con la hermana Patricia, ya ellos estaban yendo a la iglesia, tenían como 1 mes y medio, casi 2 meses de estar asistiendo allí. Yo venía a dejar a la hermana Patricia porque ya tenía 7 meses de embarazo y ahí estaba el hospital. Yo venía a dejarla a ella y a mi hermano, y yo me iba a regresar unos negocios que tenía, donde estábamos viviendo. A pesar de las amenazas, yo quería volver, no quería dejar todo tirado, por lo poquito que teníamos, no quería desprenderme de ello. Pero yo comencé a ir al culto, acepté la invitación de mamá y empecé a ir al culto. Y yo tenía que regresar, tenía 2 semanas para regresar, pero en esas 2 semanas Dios trató conmigo. Y después de esas 2 semanas de estar asistiendo al culto, yo ya no quise volver a donde estaba. Dejé todo botado, todo abandonado, y decidí quedarme definitivamente. Una noche en un culto donde bueno, allí en la iglesia donde estábamos asistiendo en ese momento, no habían instrumentos, no habían músicos, la obra era pequeñita, porque era un pueblo alejado, lejos de la capital. Pero una noche así, el piso era rústico, no habían ventanas, apenas habían unas paredes solamente. Y una noche, mientras el pastor entonaba esa alabanza que cantamos todavía, el Espíritu de Dios está en este lugar, y mientras entonaba esa alabanza, yo cerré los ojos, y esa fue la primera vez que yo sentí a Dios. Lo sentí su presencia, y se me quebrantó el corazón, y yo comencé a llorar como nunca había llorado, y pasó como una película por mi mente de todas las cosas que yo había hecho, lo malo, las personas a las que había hecho sufrir, mi familia, los que yo quería, de todo eso pasó por enfrente, y todo eso me dolió. Después, con el tiempo, yo entendí que ese día fue que yo me arrepentí. Eso fue lo que pasó. El Señor me tocó el corazón y yo me arrepentí, lloré y le pedí perdón a Dios por todo lo malo que había hecho, y decidí quedarme ya definitivamente en la iglesia. Y con el tiempo, con la hermana Patricia, ya logramos solucionar nuestra situación, nuestra vida, nos casamos y nos bautizaron. El mismo día nos bautizaron la hermana Patricia y a mí. Nos casamos un martes y el jueves empezaba el campamento. Esa misma semana nos casamos martes, y el sábado en un campamento nos estaban bautizando.
en el nombre del Señor Jesús. Y es más, nos bautizaron al mismo tiempo, porque habíamos bastantes, éramos como 45 para el bautismo, hay 50 hermanos ese día que íbamos a ser bautizados en el campamento. Así que dos pastores fueron encargados de hacer los bautismos. Yo recuerdo los dos pastores, nosotros haciendo la fila, ya dentro del agua, habíamos dos filas de hermanos, y yo estaba en una fila, la hermana Patricia estaba en la otra, y yo recuerdo los dos pastores cómo se abrazaron y juntos oraron, abrazados, y comenzaron los bautismos. Así que a la hermana Patricia a mí nos bautizaron exactamente, un pastor la estaba bautizando a ella y otro me estaba bautizando a mí, al mismo tiempo allí en el nombre del Señor Jesús. Así fue que llegamos a ese momento, hermana. Amén. No, qué bonito testimonio, qué bonito. Créame que hay veces uno desconoce, ¿cierto? Cómo el Señor ha obrado en la vida de nuestros compañeros, cómo el Señor ha obrado en la vida de los pastores, ¿cierto? Y esto, créame que trae pensamiento a mi vida de que la obra del Señor es perfecta y que la obra del Señor es a su tiempo, ¿cierto? Hay veces queremos todo que suceda rápido, pero el Señor sabe el día y la hora en que Él va a quebrantar los corazones. Amén. Hermano Wilson, ¿cómo Dios lo trajo a Guatemala? Resulta que la hermana Patricia tenía un hermano aquí en Guatemala, y él años atrás nos había invitado que viniéramos a conocer, que viniéramos a visitarlo, que Guatemala era muy bonito. Él tenía aquí un negocio y pues no le iba mal, económicamente no le iba mal. Pero nosotros también, ya en el lugar donde estábamos, Dios nos había bendecido, hermano. Como les dije unos minutos atrás, yo decidí dejarlo todo, no volví al lugar de donde éramos, y comenzamos sin nada. Y Dios de verdad que es muy bueno, el Señor es muy bueno, exageradamente bueno. Y económicamente también nos bendijo el Señor, nos estaba yendo bien. Económicamente yo estaba sirviendo al Señor. Allí donde me congregaba estaba sirviendo a Dios. Había tenido la oportunidad ya de participar en diferentes comités locales, y había tenido la oportunidad también de servir al Señor. Resulta que allí, en ese distrito, los directivos en ese entonces tenían una forma de aperturar obras, y era que usaban la figura de un líder. En las congregaciones habían algunos hermanos que tenían ese perfil, y entonces el pastor, a través del trabajo del comité de misiones local, se iban abriendo lugares de predicación, y el pastor iba encargando un líder en ese lugar con un asistente para que le ayudara y empezar a hacer un trabajo evangelístico. Y cuando ya había un trabajo hecho, hermanos convertidos allí, bautizados, entonces eso lo presentaban a los directivos y enviaban un pastor y se aperturaba una obra. Y así era que se trabajaba allí en ese lugar donde yo estaba. Así que yo estaba sirviendo al Señor, era miembro de la junta local, era miembro del comité de misiones y era líder en algo. Bueno, Dios me permitió trabajar bajo esa figura y ser líder en 3 obras que después se aperturaron. Es decir, de comenzar a hacer el trabajo y después se aperturaba la obra allí, ya con la posesión oficialmente de un pastor. Bueno, el hermano entonces de Patricia, de mi esposa, que nos había invitado, pero años, hacía como unos 3 años, 4 años atrás, él nos había hecho la invitación. Pero un día yo me levanté con eso en la cabeza, con Guatemala ahí metido en la mente, y yo comencé a orar y mientras más oraba, yo veía Guatemala hasta en la sopa, hermano. Yo soñaba con Guatemala, dormía y tenía sueños de Guatemala, de día pensando en Guatemala. Así que un día le dije a la hermana Patricia,
después de varias semanas, póngale unas 6, 7 semanas, yo venía con eso y orando, y yo le dije, amor, mira que llevo ya varias semanas pensando en Guatemala, soñando con Guatemala. ¿Por qué no oramos a ver si es la voluntad del Señor y será que es que Dios quiere que nos vayamos para Guatemala? Y la hermana Patricia me dijo, ¿usted qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre decirme eso? ¿Qué vamos a hacer a Guatemala? ¿Qué tenemos en Guatemala? ¿Qué vamos a buscar en Guatemala? Aquí estamos bien, Dios nos está bendiciendo, estamos sirviendo al Señor, ¿qué vamos a hacer por allá? Casi se me enoja la hermana Patricia. Entonces, yo volví a orar porque yo ya estaba convencido de que era de parte de Dios. Así que yo volví a orar y le dije al Señor, bueno, Señor, usted ya vio lo que dijo la hermana Patricia, le dije yo a Dios, usted ya vio lo que dijo la hermana Patricia, así que yo no puedo hacer nada. Si esto es cuestión suya, trate usted con ella, yo no puedo hacer nada más. Y eso quedó así. Yo no le volví a mencionar nada a la hermana Patricia, nada. Ni siquiera volví a orar por eso. Yo hice esa oración y quedó eso así con Dios. Y a los 6 meses, pasaron 6 meses, y a los 6 meses, la hermana Patricia me dijo, Wilson, ¿qué es lo que está pasando? Y yo le dije, ¿qué, amor? ¿Qué está pasando? ¿De qué? Yo, ¿qué es lo que está pasando? Que ya llevo días que Dios tampoco me deja tranquilo a mí. Y yo también ahora soñando con Guatemala y viendo a Guatemala por todas partes. Y yo le dije, bueno, entonces sí ve que no era cosa mía. No era un asunto mío. Y desde ese momento comenzamos a orar los dos. Y pasó casi un año, hermana, los dos orando. Y casi un año después de estar juntos orando, tomamos la decisión de venirnos a Guatemala. Pero ya sabíamos que veníamos a Guatemala era servirle a Dios. No a visitar Guatemala, no a ver la economía en Guatemala, nada de eso. Sabíamos que veníamos era a servirle a Dios. Y así que después de que tomamos la decisión, que empezamos a preparar las cosas, a organizar las cosas, y más o menos 6 meses después viajamos para Guatemala con el deseo, con el sentir de servirle a Dios. Pero siempre hay en uno siempre queda como algo allí, como la duda a veces, ¿será que sí, será que no? Y aunque uno está viendo que Dios está obrando, pero bueno, así somos definitivamente. Y gracias a Dios que tiene paciencia con nosotros, si no fuera por la paciencia del Señor. Así que con todo y eso, cuando llegamos a Guatemala, yo le dije a la hermana Patricia, bueno, pero vamos a buscar la iglesia, vamos a congregarnos, pero no vamos a decir nada, no vamos a buscar al misionero, porque yo quería estar seguro que sí era Dios, que nos traía a servirle. Así que nosotros nos fuimos a vivir a San José Pinula, allí a residenciales, y allí nos congregamos durante casi un año. Y fue el hermano Alonso quien llegó un día ya a buscarnos y a decirnos que si queríamos servirle al Señor. Entonces, bueno, Dios con paciencia, obrando en nosotros, me mostraba que sí era Él, que sí era su voluntad. Amén. Bueno, yo sí quisiera saber un poco qué sintió ese día que nuestro hermano Alonso le dijo que si quería o estaba dispuesto a salir al santo ministerio. Lo que todos sentimos, hermana, un temor, un miedo de pronto a no cumplir las expectativas, un miedo a de pronto no sentirnos que no somos capaces. Pero ese miedo se va quitando en la medida que uno va comprendiendo que esto no lo hacemos nosotros, que no es por nuestra habilidad, no es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, que definitivamente es el Señor
que definitivamente es Dios solamente. Eso sentí, aunque recuerdo yo que me llamó el hermano Ricardo, fue el que me llamó y me dijo: hermano Wilson, el hermano Alonso va a ir a visitarlo a tal hora, si lo puede esperar, hermano. Y yo le digo: bueno, hermano, yo lo espero ahí, en el apartamento en el que vivía. Pero yo ya sabía, aunque el hermano Ricardo no me lo dijo, yo ya sabía que iba el hermano Alonso. Así que yo ya había hablado con la hermana Patricia. Y los dos estábamos de acuerdo, con miedo, con temores. Pero desde que decidimos viajar a Guatemala sabíamos a qué era que veníamos. Así que con miedo y todo, pero sabíamos que teníamos que decir que sí. Incluso le cuento, hermana, que faltando 15 días para viajar a Guatemala, yo quise echarme para atrás. Yo tenía una propuesta de trabajo, me parecía buena. Entonces yo le dije a la hermana Patricia, le dije: amor, ¿por qué no hacemos algo? Cancelemos el vuelo, el viaje, y vamos a trabajar un año más, y el otro año entonces decidimos, pensamos y hablamos. Y cuando yo le dije así, Dios usó a la hermana Patricia y me ubicó. La hermana Patricia me dijo: bueno, Wilson, y todo lo que hemos hablado con Dios y lo que hemos orado casi durante 2 años, todo lo que le hemos dicho, todo lo que hemos hecho y hablado con Dios, ¿qué hacemos con eso? Y cuando ella me dijo eso, a mí me dio un temblorcito y sentí un frío y tuve temor. Y le dije: no, tienes razón, amor, no, vámonos. Así que cuando el hermano Alonso llegaba, ya sabíamos para qué era, y con miedo y todo, pero sabíamos que para eso nos había traído el Señor a Guatemala. Amén. Sinceramente Dios planeó todo esto, amén. El lugar, el tiempo y el momento para que ustedes le sirvieran al Señor como lo han hecho estos 8 años de la mano de Dios, amén. Hermano Wilson, en este tiempo que usted ha podido vivir esas experiencias con el Señor, cuéntenos algo que le haya impactado, algo que usted pueda decir: hoy puedo contar las maravillas del Señor. Son muchas, hermana, de verdad que sí. Son muchas y yo no quisiera contarlas todas, pero hay una que yo creo que a todos, para todos ha sido la experiencia más hermosa. Y es el día que fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Eso es un milagro extraordinario. Porque resulta que cuando decidimos entregarle la vida al Señor con la hermana Patricia, ella no quería. Cuando ella me vio a mí, que yo estaba de verdad, me estaba enamorando del Señor, que yo estaba decidido a vivir para Dios, ella me dijo un día, me dijo: Wilson, yo lo miro a usted como, voy a usar la palabra que ella usó en ese momento. Ella me dijo: yo lo veo a usted como muy encarretado con eso del evangelio, y yo evangélica no voy a ser, me dijo. Yo no voy a ser evangélica, así que mire a ver qué va a hacer. Y yo quise como responder, pero yo creo que Dios no me lo permitió. Y aunque todavía no sabía orar bien, pero allá fui y me arrodillé a orar. Y yo le dije al Señor orando, le dije que yo ahora que lo conocía, ahora que lo había encontrado, claro, yo sé ahora que yo no lo encontré, que él fue el que me encontró a mí, porque él fue el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El que me encontró fue él, pero pues yo le dije así, yo le dije: Señor, ahora que yo lo encontré a usted, yo ya no lo quiero perder. Así que la dejo primero a ella, le dije yo al Señor, dejo primero a Patricia, yo enamorado de mi esposa. No nos habíamos casado todavía, pero yo dije: la dejo primero a ella antes de dejarlo a usted. Y esa fue la primera vez que yo escuché la voz de Dios, porque Dios sí le habla a uno. Todos los que hoy somos parte de la iglesia sabemos que Dios sí habla
Dios nos habla a través del pastor, a través de la predicación, a través de la palabra, pero al corazón, a la mente, Dios sí nos habla. Y ese día yo escuché la voz de Dios, yo sentía a Dios hablándome en el corazón, la mente. Y el Señor me dijo, no se preocupe, no la tiene que dejar, no se preocupe. Yo me levanté de ahí tranquilo. Yo dije, bueno, como que es Dios el que me está hablando. Y de ahí en adelante yo seguí yendo a la iglesia solo. La hermana Patricia, no volvió a ir al culto. Pasaron 2 meses más o menos, que yo me iba solito para el culto. En semana, el domingo, yo ya sentía el deseo de llegar temprano, de arrodillarme a orar tempranito. Yo a las 8:30, la dominical, como todavía en muchos lugares, comenzaba a las 10 de la mañana. Yo a las 8 ya me estaba listando, a las 8:30 salía, porque yo quería llegar temprano a orar. Y una mañana, eran como las 8:30, ya estaba a punto de salir, y la hermana Patricia me dijo, Wilson, ya se va para el culto. Y yo le dije, sí, amor, ya voy, quiero llegar temprano a orar. Y me dijo, espéreme que yo también voy. Y yo contento, le dije, claro que sí, amor, te espero. Y se alistó y nos fuimos para la escuela dominical. Bueno, a los días la hermana ya estaba arrepentida y le entregó la vida al Señor. ¿Y por qué le cuento esto? Porque resulta que cuando nos bautizaron a los dos, como les dije el mismo día, al mes la hermana Patricia fue bautizada con el Espíritu Santo. Y yo pasé 3 años, hermano, 3 años. Yo ayunaba, yo no me perdía vigilia, yo no me perdía ayuno, mejor dicho, oraba. Y nada, y la hermana, sin ningún esfuerzo, no pasó ni un mes, que yo creo que no fueron ni un mes, como 15 días después del bautismo, la hermana hablando en lenguas allá en el culto, por el Espíritu Santo. Así que durante 3 años yo veía a la hermana Patricia pasar a dirigir los coros, a predicar. Fue miembro del comité de los jóvenes, de las damas, y yo allá sentadito en la silla, yo la miraba cuando la hermana estaba allá en el púlpito, ministrando, dirigiendo, y yo pensaba solito, yo en mi mente decía, oiga, mire la que no quería ser evangélica, ahí está la que no quería ser evangélica. Y por eso el día que fui bautizado con el Espíritu Santo, porque durante 3 años hermana, hubo días que yo ni dormía del desespero. Hubo noches que yo no dormía, desesperado. Yo le decía, Señor, pero ¿qué tengo? Es culpa mía, ¿qué me pasa? A veces yo me levantaba del altar arrodillado cuando el predicador hacía el llamado, yo corría y me arrodillaba y me levantaba cansado, sin fuerza, allá de llorar, de hacer fuerza para ser lleno del Espíritu Santo, y nada. Hasta que un día entendí que yo lo que tenía que hacer era solamente disponerme a adorarlo y ya. Adorarlo sin nada, sin pensar en nada, alabarlo, exaltarlo. Así que había una confraternidad campestre y la había organizado la congregación de la que yo hacía parte. Así que, como era campestre, un lugarcito, ni siquiera alquilado, era un terreno que era de un hermano, por allá en la finquita, y nos reunimos varias congregaciones ahí. Entonces habíamos ido temprano a poner un nylon grande para taparnos del sol, y organizamos allí alguito. Y ese día, desde la mañana, yo sentí algo especial. Y estuvimos en el culto en la mañana, y yo estaba contento ese día. Yo sentía que había algo diferente ese día en mi vida. Y a mediodía fuimos rápido a la casa con la hermana Patricia, con los niños, con Camilo, con Stephanie, estaban pequeñitos. Fuimos a la casa, nos bañamos, nos cambiamos, y yo le dije, amor, vámonos rápido, que yo quiero ir. Yo siento algo especial hoy. Y nos regresamos rápido para el culto de la tarde, de las 3 de la tarde. Y comenzando el culto, estaba apenas empezando el culto, el hermano que estaba dirigiendo agarró el micrófono para empezar a dirigir el culto. No estábamos ni cantando ni nada, apenas iba a empezar a dirigir el hermano el culto. Y cuando él toma el micrófono y comienza a hablar,
yo vi, hermana, y yo pensé que eso había sido cosa mía, pero resulta que yo después le conté a la hermana Patricia, y yo vi lo mismo. Ella me dijo, yo vi lo mismo. Lo que vimos es que de allá de donde estaba el púlpito, habían varios pastores, y el pastor comenzó a dirigir el culto, yo vi como una nube, así como la niebla, pero en un lugar en tierra, donde estábamos era un lugar en tierra caliente, estábamos a 35 grados por ahí, a las 3 de la tarde, así que nada de eso, pero yo sí vi como una nube que salió y que llegó hasta donde yo estaba. Y cuando llegó hasta donde yo estaba, hermana, yo levanté las manos y comencé a hablar en lenguas. Y yo saltaba y después me arrodillé y no sé cuánto tiempo pasó, la verdad, porque cuando yo abrí los ojos, porque yo tengo los ojos cerrados, cuando yo abrí los ojos ya estaba oscuro y alrededor de mí habían una cantidad de hermanos, todos hablando en lenguas. Eso se prendió una fiesta ahí. Habían hermanos arrodillados por allá, por allá, por allá. Ahí mismo comenzó el siguiente culto de la noche. Eso fue, no hubo pausa, no hubo nada, siguió el culto y yo seguía hablando en lenguas. Y el siguiente culto de la noche, el hermano iba a predicar y yo estaba hablando en lenguas todavía. Eso, o sea, para mí eso fue una experiencia, es algo inigualable. El que no lo ha vivido necesita vivirlo. Si hay algún hermano que nos va a escuchar, mi hermano, si algo necesita usted vivir, es la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Eso lo necesita. Y si es un amigo el que nos escucha, bueno, yo le voy a invitar para que se acerque a oír el mensaje del evangelio, para que lo crea, para que se arrepienta, para que se convierta, se bautice y usted también sea parte de esto tan glorioso que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha permitido. Sirviendo al Señor ya, hermana, vi o pude participar de mucha experiencia, de ver la gloria de Dios en muchos aspectos. Aquí en el ministerio he tenido la experiencia de ver la gloria de Dios, del obrar de Dios en la salud, en momentos de escasez, en momentos de dificultad, donde empezamos a hacer los cultos allá en Oriente, en Estanzuela. Hacíamos los cultos al aire libre en un terreno allí que nos habían prestado para hacer los cultos, y resulta que ya llevábamos casi 3 meses haciendo los cultos ahí, pero como era verano, pues no había llovido todavía, pero yo sí pensaba en eso. Yo pensaba en eso todos los días, y decía, Señor, iba a llover y no tenemos dónde hacer los cultos. No había la economía. Usted se acuerda, hermana Liliana, que en ese entonces pues no teníamos la bendición de hoy contar con la nivelación y con otras ayudas que tenemos hoy. No habían en ese momento. Así que no había manera de decir voy a alquilar una casa, un local. No había todavía la manera de hacerlo. Y una mañana tocaron en la puerta y yo abro. Era un señor que yo no conocía, estaba allí en un pick-up. El lugarcito realmente eran 2 cuarticos donde estábamos viviendo allí con mi familia, y él me tocó la puerta. Yo abrí, eran como las 8 de la mañana o un poquito antes, 7:30 por ahí, porque él se iba para el trabajo apenas, y me dijo, pastor, Dios lo bendiga. Yo le digo, Dios lo bendiga, mucho gusto. Él se presentó y me dijo, pastor, mire, resulta que con mi familia queremos invitarlo a almorzar mañana. No sé si usted puede acompañarnos. Yo vivo en Río Hondo, me dijo él, es un pueblo que está ahí como a 15 minutos de Estanzuela. Yo vivimos en Río Hondo, pero queremos invitarlo a almorzar mañana. Yo le digo, bueno, está bien, claro que sí. Uno nunca va a decir que no en este trabajo. Una puerta que se abra y alguien que aparezca, claro que sí. Y al día siguiente llegó, al mediodía, en su carro,
nos recogió y nos llevó para Riondo, pero no nos llevó para su casa. Allá hay un río muy bonito, por eso se llama así Riondo. Nos llevó al río, allá estaba su familia esperándonos, tenían una mesa, tenían comida ahí a la orilla del río. Resulta que él estaba de cumpleaños y nos invitaron a nosotros sin conocernos y nosotros sin conocerlos a ellos. Allí se presentaron, allí los conocimos, almorzamos con ellos, le cantamos el feliz cumpleaños, comimos pastel con ellos. Y después de todo eso, nos sentamos, dijo, pastor, siéntese, queremos hablar con usted. Y nos sentamos mientras los niños se bañaban. Bueno, me senté yo con él, con su esposa y con mi esposa. Y los hijos de él y los míos estaban allá en el río jugando, bañándose. Y nos dijo, mire, pastor, resulta que nosotros hemos pasado por ahí, por donde usted hace el culto al aire libre, varias veces. Usted no nos ha visto, pero nos hemos detenido en el carro allí, lo hemos escuchado el mensaje desde lejos, pero hemos escuchado el mensaje. Y resulta que nosotros tenemos una casita ahí a una cuadra. Yo la casa la había visto, incluso había preguntado por esa casa y me dijeron, no, esa casa no la alquilan ni nada porque es de unas personas que viven en Riondo y ellos no están interesados en alquilarla ni nada. Habíamos visto la casa vacía con la hermana Patricia y la hermana Patricia me dijo, oiga, esa casa está grande, está bonita. Y yo le dije, amor, pero ¿cuánto costará el alquiler ahí? De todas maneras voy a preguntar, ya no habían dicho que no la alquilaban. Así que yo no había insistido. Pues la casa era de ellos y nos habían invitado a almorzar para decirnos que querían darnos la casa sin cobrarnos alquiler y sin nada para que nosotros allí, si queríamos vivir y hacer los cultos, que la usáramos para todo eso. Yo la verdad no lo podía creer, hermana, sin conocernos. Y las personas ya me habían dicho que esas personas, ellos eran muy apartados, que ellos no ni alquilaban ni nada la casa. No, pues no nos alquilaron, no la dieron. Yo pensé que iba a ser tiempo después. No, se metió la mano a la bolsa del pantalón y sacó las llaves. Dijo, pastor, mira, aquí están las llaves, lléveselas de una vez. Múdese cuando quiera. No, al día siguiente, hermana, estamos limpiando la casa, haciendo aseo. A los 2 días nos estábamos mudando. Recuerdo que eso fue un día viernes. Ya habían 2 hermanitos que estaban llegando al culto y amigos, simpatizantes por allí y vecinos. Ya les contamos, les dijimos que ahí íbamos a hacer los cultos. Así que el primer culto que hicimos, recuerdo que fue un día sábado del mes de mayo. Eso fue un día sábado del mes de mayo del 2018. Y ese sábado que hicimos el culto, cayó una tormenta impresionante, fue la primera lluvia. Hicimos el culto ahí y ese día llovió tan fuerte que ellos, los dueños de la casa, llegaron al culto y fue tan fuerte la lluvia que eran las 12 de la noche y nadie se podía ir. Nadie se iba, no podían salir, eso había un río afuera. Así que hicimos café y nos pusimos a hablar después del culto, seguimos hablando del Señor y compartiendo con ellos. Uno mira las maravillas de Dios, uno ve lo que Dios hace y uno se da cuenta que definitivamente Dios está con nosotros, que esta iglesia es la iglesia del Señor, que Él ve por ella, que Él responde por ella, que Él está atento a esta su amada iglesia y eso es algo extraordinario. Tiempo nos faltaría para contarles algunas otras cosas más, pero ¿sabe qué es lo bonito de esto para todos los que nos escuchan? Que la provisión a Dios no se le acaba, no se termina, que las maravillas de Dios siguen ocurriendo y seguirán ocurriendo. Mientras su iglesia esté aquí, Dios seguirá haciendo maravillas a favor de su iglesia y nosotros seguiremos contando sus maravillas. Amén, amén, hermano Wilson. Qué hermoso testimonio. Sinceramente, el Señor sigue glorificándose en medio de su iglesia. Amén. Él es nuestro proveedor. Él es el que abre puertas que nadie puede cerrar. Amén. Hermano Wilson, ya para terminar, un consejo para alguien que nos esté escuchando en esta hora. Amén, amén, hermana Liliana. A uno lo impactan
muchas cosas que la Biblia cuenta, muchas, sino todas, pero hay unas que, dependiendo también de las circunstancias de la vida de cada uno, hay cosas que uno ve en la palabra que nos cuenta el Señor a través de su palabra, que le impactan uno más que otras. Y a mí unas palabras del escritor a los Hebreos, citando a Abraham, al patriarca, y eso a mí me ha impactado. Y el escritor de los Hebreos dice que Abraham vivió en la tierra prometida como extranjero y como peregrino, y que él no pidió, no reclamó la tierra prometida, porque él buscaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso a mí me ha marcado la vida cristiana. Eso me ha dado a mí una luz y ha alumbrado mi caminar. Abraham, en el proceso de andar con el Señor, desde que el Señor lo llama de Ur de los Caldeos, hasta que llegue, en todo ese trayecto, Abraham fue descubriendo eso, fue descubriendo que más allá de la tierra prometida, más allá de Canaán, había una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y cuando él entendió eso, entonces llegó a Canaán y no dijo nada, no reclamó, no le dijo: Señor, bueno, ya estoy aquí, deme la tierra que usted me prometió para mi herencia, para mi descendencia, para los míos. Pero no, Abraham no dijo nada, porque Abraham llegó allá porque esa era la voluntad y el propósito de Dios, pero su corazón ya estaba puesto en otra ciudad, en esa ciudad que él en algún momento descubrió con Dios que había, donde Dios mismo era el arquitecto y el constructor, y por eso decidió vivir como extranjero en esa tierra, no reclamar la tierra, prefirió ser extranjero y ser peregrino en la tierra prometida. Bueno, pues el consejo para los que nos escuchan y nos van a escuchar es ese: nosotros no somos de aquí, no somos de aquí. Yo no soy extranjero solamente en Guatemala, yo soy extranjero desde que le entregué la vida al Señor, yo soy extranjero en esta tierra, y así somos todos. Así que, hermano querido, no se acostumbre a vivir aquí, que usted no es de aquí. No se acostumbre, no eche raíces aquí, no las eche. No se acostumbra a vivir en la comodidad del mundo, no lo haga, que usted es extranjero, usted no pertenece aquí. Un día vendrá el Señor y nos iremos con Él. Así que, qué bueno que todos podamos entender eso que entendió Abraham y comprender que no somos de aquí, que hay una ciudad que el Señor ha preparado y para allá vamos. La Biblia dice que Abraham con su esposa salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Bueno, pues esta iglesia, nosotros los que somos parte de la iglesia, un día salimos del mundo para llegar al reino de los cielos, y allá llegaremos, en el nombre del Señor Jesús, allá llegaremos. Y a los amigos, resulta que todavía no nos hemos ido, aquí estamos, y la invitación es para ustedes. No nos queremos ir solo nosotros, y hay espacio para todos. Eso dijo el Señor, que hay espacio para todos, así que vengan porque la promesa del Señor es eterna, y a donde vamos a pasar esa eternidad no es aquí, no es aquí. Dios me los bendiga grandemente. Amén. Nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. Amén. Y esa es nuestra esperanza, que un día veremos al Señor tal y como Él es. Amén. A Él sea siempre la gloria y la alabanza por todo lo que ha hecho y por todo lo que hará en cada una de nuestras vidas, y por lo que está haciendo con nuestros oyentes y con los que van a seguir escuchando esta palabra. Amén. Le agradezco, hermano Wilson, grandemente por su tiempo, por abrir su corazón,
por compartirnos ese hermoso testimonio. Créame que es impactante lo que el Señor ha hecho en su vida. Sinceramente, el Señor ha hecho grandes maravillas, amén, y lo seguirá haciendo porque somos de Él y Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre y Él es quien va delante de nosotros. Así que le damos muchas gracias, le agradecemos grandemente a usted por este tiempo y a cada uno de los que nos están escuchando, a los que nos están siguiendo, a los que están viendo este programa. Recuerden, compartan esta transmisión para que muchos sean alcanzados con las maravillas del Señor. No moriré, sino que viviré y contaré sus maravillas. Dios les bendiga. Feliz noche.